Abandonada y embarazada, aceptó un trabajo, cuidando al hijo de un millonario misterioso. No tenía idea de lo que iba a descubrir. Y semanas después, algo inesperado cambió su vida para siempre. El dolor en el pecho de Natalia llegó incluso antes de tener plena conciencia. Era como si supiera, antes de ver las 2 líneas rojas en la prueba de farmacia, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sus manos temblaban al sujetar el pequeño objeto de plástico, sus ojos fijos en la confirmación inevitable. Embarazada. La palabra resonó en su mente como un trueno lejano, acercándose cada vez más. Respiró hondo, intentando calmar la tormenta que se formaba dentro de ella. No lo esperaba, pero al mismo tiempo no lograba sentir arrepentimiento. Su mente viajó a un futuro incierto, donde sostenía a un bebé en sus brazos, donde su corazón latía al ritmo de otra vida que crecía dentro de ella. Pero antes de permitir que aquella imagen tomara forma por completo, la realidad la arrastró de vuelta. Eduardo. Su novio no era un mal hombre, pero tampoco había sido nunca exactamente un refugio seguro. Llevaban juntos casi un año, una relación que se equilibraba entre momentos de cariño y una distancia que Natalia fingía no notar. Eduardo era práctico, siempre planeando el siguiente paso en su carrera, siempre hablando de estabilidad y crecimiento. Un hijo nunca había sido mencionado, ni siquiera imaginado. Cogió el móvil con los dedos temblorosos y escribió un mensaje corto. «Necesito hablar contigo. Es importante». La respuesta llegó rápido. «Estoy saliendo del trabajo. Te veo en el piso». El tiempo entre aquel mensaje y el momento en que Eduardo abrió la puerta fue uno de los más largos de la vida de Natalia. Intentó distraerse, lavó los platos, arregló los cojines del pequeño sofá, pero su mente seguía atrapada en la incertidumbre. Cuando Eduardo entró, no notó nada diferente. Dejó las llaves sobre la mesa, abrió la nevera y sacó una botella de agua. Natalia tragó saliva. No parecía un hombre preparado para recibir aquella noticia, pero no podía esperar más. «Estoy embarazada». La frase quedó suspendida en el aire por un instante. Eduardo dejó de beber, su mirada se perdió durante un breve segundo. Luego, lentamente, puso la botella sobre la mesa y la miró. «¿Estás segura?» Su voz era firme, pero sin emoción. Natalia asintió, sintiendo su corazón latir con fuerza. Eduardo se pasó la mano por el pelo, desviando la mirada. El silencio que siguió fue como una grieta abriéndose entre ellos. «No pensarás realmente en tener ese bebé, ¿verdad?» Natalia sintió que el mundo giraba. No era una pregunta, era una advertencia. La discusión que siguió fue breve, pero cortante. Eduardo fue directo, sin rodeos. Tenía una carrera que construir, planes que no incluían pañales ni noches en vela. «Si quieres arruinar tu vida, es tu decisión, pero no me metas en esto», fueron sus últimas palabras antes de salir por la puerta sin mirar atrás. Natalia se quedó allí, de pie, mientras el dolor y la indignación luchaban dentro de ella. Quiso gritar, correr tras él, exigirle que asumiera su responsabilidad. Pero en el fondo, sabía que Eduardo no volvería, y aunque lo hiciera, ¿qué diferencia haría? Los días siguientes fueron una sucesión de pérdidas. El hospital donde trabajaba como enfermera anunció su despido con la misma frialdad con la que Eduardo la había abandonado. Sabía que sus constantes ausencias y su distracción en los turnos habían sido un problema, pero nunca imaginó que la echarían así. Sin dinero, sin estabilidad y con un bebé en camino, Natalia se sumió en una desesperación silenciosa. Las noches se volvieron largas. El colchón barato del pequeño apartamento se sentía más duro y las facturas acumuladas sobre la mesa de la cocina eran un recordatorio cruel de su nueva realidad.
Pasaba horas buscando una solución, pero todas las salidas parecían llevar a callejones sin salida. Fue entonces cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado de la línea le resultó familiar. Cecilia, una antigua compañera del hospital, hablaba rápido, como si dudara en dar la noticia. Había una vacante para cuidadora. Un trabajo a jornada completa, viviendo en casa de la familia. El sueldo era bueno y el empleador, un hombre solitario, estaba desesperado por encontrar a alguien que aguantara en el puesto. El niño que necesitaba cuidados era Gael Montero, hijo de Rodrigo Montero, el empresario. Natalia conocía aquel nombre. Rodrigo Montero era dueño de una de las mayores cadenas de negocios del país. Viudo, había perdido a su esposa en un accidente de tráfico, el mismo accidente que dejó a su hijo parapléjico. Desde entonces se decía que Montero se había aislado del mundo, encerrado en su mansión con el niño. «El crío no es fácil», advirtió Cecilia. «Ninguna cuidadora dura demasiado, pero tú necesitas ese trabajo y él necesita a alguien que se quede. Podría valer la pena intentarlo. Valer la pena». Natalia repitió aquellas palabras en su cabeza varias veces antes de responder. «Lo acepto». El viaje hasta la propiedad de los Montero al día siguiente fue largo. A medida que el coche se alejaba de la ciudad, Natalia observó cómo el paisaje cambiaba. Las calles bulliciosas dieron paso a carreteras rodeadas de altos árboles, y por un instante sintió que se dirigía hacia lo desconocido. Cuando el vehículo se detuvo frente a los portones de la mansión, un escalofrío recorrió su espalda. La construcción era imponente, rodeada por un muro de piedra cubierto de hiedra. Había algo sombrío en aquella casa, algo que hizo que Natalia dudara antes de bajar del coche. El mayordomo la recibió con una mirada evaluadora, como si estuviera acostumbrado a ver a gente llegar allí y marcharse poco después. «Señorita Natalia, el señor Montero la espera». Respiró hondo y dio el primer paso dentro de la casa. El interior era aún más impresionante de lo que imaginaba. El techo alto, los muebles lujosos, los ventanales enormes que dejaban entrar una luz pálida. Pero, a pesar de la belleza, el ambiente se sentía frío, sin vida. La guiaron por un largo pasillo hasta una puerta de madera oscura. El mayordomo llamó antes de empujarla suavemente. Natalia entró, sintiendo el peso de la mirada del hombre sentado tras el enorme escritorio de roble. Rodrigo Montero no era exactamente como ella lo había imaginado. La barba sin afeitar y los ojos cansados daban la impresión de un hombre que cargaba más que el peso de una gran empresa. La analizó durante un instante antes de hablar. «Si quieres el trabajo, empiezas mañana». La decisión estaba tomada antes incluso de que pudiera dudar. Aquella casa escondía secretos. Aquel hombre guardaba heridas profundas. Y, en algún lugar de los pisos superiores, un niño que lo había perdido todo esperaba a otra cuidadora que no quería. Natalia no sabía lo que le esperaba allí, pero en el fondo sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La mansión Montero apareció en el horizonte como una sombra colosal, rodeada de árboles imponentes que se mecían bajo el viento cortante de la tarde. El camino de piedra que conducía hasta las puertas era largo y sinuoso, flanqueado por una verja de hierro que parecía tan antigua como la propia propiedad. Natalia mantuvo las manos firmes sobre el volante del taxi, sintiendo cómo el peso de la incertidumbre crecía a medida que se acercaba. El coche se detuvo ante los altos portones, donde una cámara de seguridad giró en su dirección, antes de que la reja comenzara a abrirse lentamente. El conductor lanzó una breve mirada por el retrovisor, como si esperara que ella cambiara de opinión. Pero Natalia respiró hondo y bajó. El viento frío de la región montañosa la envolvió en el instante en que puso los pies fuera del coche,
y se encontró de frente con la entrada a una nueva vida. El sendero de piedra conducía hasta la imponente construcción de 3 plantas, cuyas altas ventanas reflejaban el cielo gris. La mansión era hermosa, pero no desprendía calidez alguna. Ni una sola flor en el jardín, ni una señal de que alguien allí se preocupara por la vida más allá de aquellos muros. La puerta principal se abrió antes de que Natalia pudiera llamar, y un hombre de traje oscuro la observó con una expresión neutra. «¿Señorita Natalia?» Ella asintió. «El señor Montero la espera». El mayordomo dio un paso al lado, permitiéndole entrar. En cuanto cruzó la puerta, fue envuelta por un silencio absoluto. El interior era tan grandioso como había imaginado. Lámparas de cristal colgaban del alto techo, muebles de madera maciza estaban dispuestos por el enorme salón y alfombras persas cubrían el suelo pulido. Pero había algo en la atmósfera que resultaba asfixiante, como si las paredes guardaran más que los recuerdos de sus antiguos habitantes. El mayordomo la guió por un largo pasillo, donde los retratos en las paredes parecían observarla a cada paso. El sonido de los tacones bajos de Natalia resonaba en el mármol, el único ruido en aquel ambiente casi espectral. Cuando se detuvieron ante una puerta doble, el mayordomo llamó 2 veces antes de empujarla suavemente. Rodrigo Montero estaba de pie junto a una estantería llena de libros, observándola sin expresión. El hombre exudaba una aura de frialdad y absoluto control, con rasgos marcados por el cansancio y el aislamiento. Su mirada oscura se demoró un instante demasiado largo en el vientre aún discreto de Natalia antes de volver a su rostro. «Bienvenida», dijo él, con una voz grave y sin entonación. Natalia forzó una sonrisa educada y asintió. «Gracias, señor Montero». Él señaló un sillón frente a su escritorio de caoba y ella tomó asiento, sintiéndose más pequeña que nunca bajo aquella mirada evaluadora. «¿Ya le han informado sobre el trabajo?» «Sí. Sé que su hijo necesita cuidados diarios y acompañamiento en sus sesiones de fisioterapia». Rodrigo cruzó los brazos, inclinándose levemente sobre la mesa. Gael no quiere una cuidadora, y ya se lo ha dejado claro a todas las anteriores. Natalia mantuvo la postura firme, a pesar de la advertencia. «Eso significa que necesita a alguien que no se rinda fácilmente». Un leve destello de sorpresa cruzó los ojos de Rodrigo, pero desapareció rápido. Simplemente asintió antes de levantarse. «La habitación de huéspedes ya está lista. El mayordomo le mostrará el camino. La habitación de Gael está al final del pasillo del segundo piso. Suerte». Era evidente que la conversación había terminado. Natalia se puso de pie y siguió al mayordomo escaleras arriba, recorriendo más pasillos silenciosos hasta llegar finalmente a la que sería su habitación. El espacio era elegante, con muebles rústicos, un armario espacioso y una gran ventana con vistas al jardín. Aún así, al igual que el resto de la casa, el lugar se sentía vacío. Natalia dejó su maleta junto a la cama y respiró hondo. Gael. Si el niño había rechazado a todas las cuidadoras anteriores, ella tendría que encontrar la manera de conectar con él. ¿Pero cómo? La primera respuesta llegó aquella misma noche. El silencio absoluto de la casa se rompió con un grito. Natalia despertó sobresaltada, con el corazón desbocado. Otro grito rasgó la oscuridad, seguido del sonido de un cristal haciéndose añicos. Sin pensar, se levantó y salió de la habitación, caminando rápidamente por el pasillo. La puerta de Gael estaba entreabierta y, cuando espiaba hacia adentro, vio al niño sentado en la cama, el rostro pálido y la respiración entrecortada. Una lámpara caída al lado indicaba que la había derribado. Rodrigo ya estaba allí, de pie junto a su hijo. Su rostro mantenía la frialdad habitual, pero había algo tenso en su postura. «Solo ha sido una pesadilla», dijo con voz baja.
Gael cerró los ojos con fuerza, los puños apretados sobre la manta. «Odio esta casa». La frase fue apenas un susurro, pero llevaba un peso arrollador. Rodrigo no respondió. Simplemente se agachó y recogió los pedazos de vidrio del suelo antes de volver a incorporarse. Natalia sintió un nudo en el pecho al verlo salir de la habitación sin mirar atrás, sin decir ni una sola palabra de consuelo a su hijo. Dudó por un instante antes de dar un paso adelante. «Gael, ¿necesitas algo?». El niño alzó los ojos hacia ella y lo que Natalia vio en ellos fue puro odio. «Lárgate», contuvo el aliento, sintiendo el impacto de aquellas palabras. Pero en lugar de retroceder, se mantuvo firme. «Solo quiero ayudar». Gael giró el rostro hacia la pared, ignorándola por completo. Natalia podría haberse marchado en ese momento. Pero en lugar de eso, le dirigió una última mirada al niño antes de apagar la luz de la habitación y cerrar la puerta con suavidad. Él no quería ser ayudado, pero Natalia sabía que debía encontrar una forma de llegar hasta él, y no iba a rendirse. La rutina en la mansión Montero se estableció de forma silenciosa y pesada, como una tormenta al acecho. Natalia despertaba cada mañana con una determinación renovada, pero cada intento de acercarse a Gael terminaba en miradas frías o en un rechazo velado. No necesitaba decir directamente que no quería su presencia. El silencio y su postura cerrada hablaban por él. Desde el primer día, Natalia comprendió que la soledad en aquella casa no era solo un detalle, sino un elemento que moldeaba cada rincón. Los pasillos eran impecables, los muebles de madera maciza brillaban bajo la luz filtrada por los grandes ventanales, pero todo parecía intacto, como si el tiempo se hubiera detenido allí. El propio Rodrigo Montero, siempre reservado y observador, se mantenía distante, dejando claro que su trabajo se limitaba a cuidar de Gael. El niño pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, siempre cerca de la ventana. Natalia no sabía exactamente qué era lo que tanto miraba, ya que la vista daba a los vastos y solitarios jardines de la propiedad. Tal vez fueran los altos árboles que se mecían con el viento o el camino de piedra que conducía hasta las puertas por donde se habían marchado todas las cuidadoras anteriores. Las primeras veces que intentó entablar conversación, Gael simplemente la ignoró. Cuando insistía, él respondía de manera breve, como si cada palabra fuera un peso innecesario. Natalia empezó a darse cuenta de que sus preguntas, por bien intencionadas que fueran, no alcanzaban al niño. Él no quería saber quién era ella, ni por qué estaba allí. Seguramente ya habría escuchado decenas de versiones de la misma historia por parte de otras cuidadoras. Ninguna de ellas se había quedado el tiempo suficiente como para marcar la diferencia. En las sesiones de fisioterapia, su resistencia era aún mayor. Los ejercicios eran esenciales para mantener los músculos de sus piernas activos y evitar complicaciones más graves, pero Gael no mostraba el menor interés en colaborar. Cuando el fisioterapeuta intentaba guiarlo en los movimientos, él se cerraba todavía más, respondiendo apenas con monosílabos y, en ocasiones, negándose a continuar. Natalia percibía la frustración en la mirada del profesional que, aún estando acostumbrado a tratar con pacientes difíciles, parecía estar a punto de rendirse. Las pocas veces que vio a Rodrigo Montero interactuando con su hijo, todo fue distante y formal. El empresario se limitaba a preguntar sobre los ejercicios, si Gael cumplía con las recomendaciones médicas, pero nunca parecía realmente interesado en la respuesta. Era como si ambos vivieran atrapados en mundos separados dentro de la misma casa. Aquella tarde, Natalia entró en la habitación de Gael con la intención de probar algo diferente. Él estaba, como siempre, frente a la ventana, con los brazos apoyados sobre los reposabrazos de la silla de ruedas, la postura levemente inclinada hacia adelante.
El reflejo del cielo nublado proyectaba una luz pálida sobre su rostro, resaltando las ojeras que parecían permanentes. Se quedó un momento en silencio antes de acercarse. Sabía que cualquier intento de conversación podría ser rechazado al instante, pero decidió intentarlo de todas formas. «Hace frío ahí fuera», dijo, observando cómo el viento sacudía las copas de los árboles. «El invierno se acerca». Gael no respondió. Natalia suspiró y cruzó los brazos. Debería estar acostumbrada a aquel comportamiento, pero aún así la frustración crecía dentro de ella. «Seguramente ya te habrás dado cuenta de que no voy a rendirme fácilmente», continuó, con voz tranquila. «No soy como las demás cuidadoras». Esta vez, Gael soltó una risa irónica, un sonido bajo y sin humor. «Todo el que viene a esta casa dice lo mismo». Natalia desvió la mirada hacia la mesa junto a la cama, donde se acumulaban varios libros. Los títulos eran variados, pero todos parecían compartir un tema en común: el aislamiento. «¿Te gusta leer?» Gael permaneció inmóvil. «¿Por qué sigues aquí?» La pregunta llevaba una provocación oculta. Quería saber hasta dónde aguantaría ella. Natalia cogió una silla y se sentó junto a él, sin dejarse intimidar. «Porque quiero estar aquí». Gael giró el rostro hacia ella, los ojos entrecerrados, analizándola como si intentara descubrir alguna mentira oculta tras sus palabras. «¿Crees que sabes algo sobre mí?» Natalia meditó un momento antes de responder. «Sé que has perdido muchas cosas». No dijo nada, pero la forma en que su mandíbula se tensó delató su incomodidad. «No lo sé todo sobre ti», continuó ella, «pero sé lo que es sentirse solo». Gael bufó, desviando la mirada. «No tienes ni idea». Natalia sintió un nudo en el pecho. Podría haberse levantado y marchado en ese instante, aceptar que el niño no quería hablar y mantener su relación con él dentro de los límites estrictamente profesionales. Pero algo dentro de ella se negaba a hacerlo. Respiró hondo, sintiendo el peso de la confesión que estaba a punto de hacer. «Mi novio me abandonó cuando supo que estaba embarazada. Me dejó sin nada, sin mirar atrás. Perdí mi trabajo poco después, y de repente me encontré sola, sin saber qué hacer ni a dónde ir». Gael permaneció en silencio. Natalia continuó: «No te cuento esto para que sientas pena por mí. Te lo cuento porque quiero que entiendas que a veces no tenemos elección sobre lo que perdemos, pero sí sobre lo que hacemos después de eso». Los segundos siguientes se hicieron largos. El viento afuera aullaba contra las ventanas, y Natalia se dio cuenta de que Gael ya no miraba hacia el exterior. En su lugar, tenía los ojos fijos en sus propias manos, los dedos apretando la tela del pantalón de chándal. «Eso no significa que sepas lo que yo he pasado», murmuró, su voz más baja esta vez. «No», admitió ella, «pero significa que sé lo que es que te dejen atrás». El silencio entre ellos fue diferente ahora. Ya no era una barrera infranqueable, sino una pausa cargada de algo indefinido. Natalia no esperaba que Gael se abriera completamente, pero por primera vez no parecía tan inaccesible. Se puso de pie, tomó el abrigo que estaba sobre el sillón y se lo tendió. «Es hora de la fisioterapia». Gael dudó por un segundo antes de coger el abrigo. No dio las gracias, ni dijo nada, pero Natalia supo que, por pequeño que fuera, ese fue un primer paso. La lluvia caía incesante sobre la mansión Montero, golpeando las ventanas y llenando el silencio del interior con un ritmo continuo e hipnótico. El cielo, cubierto de densas nubes, proyectaba sombras sobre los pasillos vacíos, mientras toda la propiedad parecía hundirse aún más en su habitual aislamiento.
Natalia recorría los pasillos con pasos lentos, sosteniendo una taza de té caliente entre las manos, disfrutando de un raro momento de tranquilidad. Los últimos días habían sido distintos. Gael ya no rechazaba por completo su presencia, y las interacciones entre ellos, aunque esporádicas, ya no estaban cargadas de hostilidad. Seguía siendo reservado, aún evitaba las conversaciones prolongadas, pero Natalia notaba que su resistencia se debilitaba poco a poco. Pequeños gestos indicaban ese cambio. Ya no apartaba la mirada cada vez que ella entraba en la habitación, ya no respondía con sarcasmo a todas sus preguntas y, en algunas ocasiones, incluso aceptaba ayuda sin quejarse. En cada nueva sesión de fisioterapia, Natalia veía que el niño no era solo terco, sino también profundamente frustrado. Era evidente que quería mejorar, pero algo lo retenía en su propia apatía, como si él mismo no creyera que merecía progresar. Pasó junto a la puerta de su habitación y notó la luz tenue en el interior. A esa hora, Gael ya debería estar dormido, pero una extraña sensación la hizo detenerse. Al asomarse por la rendija de la puerta entreabierta, lo vio frente a la ventana, inmóvil, observando la tormenta afuera. Natalia entró despacio, sin anunciarse. Gael no se giró ni dio señal de haber notado su presencia. Estaba allí, en su silla de ruedas, las manos reposando sobre los apoyabrazos, la mirada fija en algo más allá del paisaje lluvioso. «Deberías estar durmiendo», dijo Natalia en voz baja. Él no respondió de inmediato. Simplemente siguió mirando hacia afuera, como si su mente estuviera muy lejos de allí. «Me gusta la lluvia», murmuró tras un largo silencio. Natalia dio un paso adelante, deteniéndose a su lado. «¿Por qué?». Gael dudó, y por un instante ella pensó que no respondería, pero entonces su voz, baja y cargada de algo que ella aún no lograba identificar, rompió el silencio. «Porque cuando llueve, todo el mundo se queda dentro de casa. Las calles quedan vacías, la gente desaparece. El mundo se vuelve más silencioso». Natalia estudió su perfil, sus rasgos marcados por la sombra de la luz tenue. «El silencio no siempre es algo bueno», dijo ella. Gael dejó escapar una risa sin humor, sin apartar la vista de la ventana. «En mi cabeza nunca lo es». Aquella frase hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Natalia. Por un momento, el sonido de la lluvia pareció intensificarse, llenando el espacio entre ellos. «No tienes que cargar con todo tú solo, Gael». Finalmente, él giró el rostro para mirarla. Sus ojos estaban diferentes esa noche. No había frialdad en ellos, ni ira, solo una tristeza profunda, como si algo dentro de él estuviera a punto de desbordarse. «Yo maté a mi madre». La confesión llegó en un susurro, pero Natalia sintió su impacto como un trueno. No dijo nada. Le dio espacio para continuar. «Aquella noche yo iba conduciendo», murmuró con la voz temblorosa. «No debería haber estado al volante, pero insistí. Quería demostrar que podía hacerlo». Cerró los ojos por un instante, como si reviviera aquel momento en su mente. Estaba lloviendo, como ahora. La carretera estaba mojada, resbaladiza. Un coche apareció de la nada. Intenté esquivarlo, pero perdí el control. Natalia sintió un nudo en la garganta. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me dijeron que mi madre no había sobrevivido. Gael exhaló lentamente, sus ojos empañados por primera vez desde que Natalia lo conoció. «Mi padre nunca me culpó, nadie me culpó, pero yo sé la verdad». Natalia sintió su corazón encogerse. Aquella era la pieza que faltaba, la razón por la que Gael se negaba a creer que podía seguir adelante. No veía sentido en recuperarse, porque en el fondo creía que no merecía una segunda oportunidad. Se arrodilló junto a él, esperando hasta que volviera a mirarla.
¿Crees que tu madre odiaría verte aquí ahora? Gael parpadeó, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. ¿Crees que le gustaría verte rindiéndote, aislándote, castigándote por algo que ya no puedes cambiar? Gael no respondió, pero su respiración se volvió más pesada. Sé lo que es culparse por algo, continuó Natalia con voz suave. Sé lo que es mirar atrás y desear cambiarlo todo, pero no podemos, solo podemos seguir adelante. Gael se pasó una mano por el rostro, volviendo a mirar por la ventana. Pero Natalia vio que algo dentro de él había cambiado. No derramó ninguna lágrima, pero la barrera que tanto había intentado mantener en pie estaba empezando a ceder. Y al otro lado de la puerta entreabierta, Rodrigo Montero lo observaba todo. No sabía por qué se había detenido allí. Tal vez fue el tono de voz diferente de Gael, o tal vez fue el instinto de padre que lo hizo acercarse, pero al escuchar la conversación entre su hijo y Natalia, sintió cómo algo dentro de él se removía. Siempre se había preocupado por asegurarse de que Gael tuviera los mejores tratamientos médicos, los mejores especialistas, pero nunca había sido capaz de alcanzar al niño de esa manera. Nunca lo había oído hablar de aquella noche. Nunca lo había visto tan vulnerable, y la mujer que había contratado solo para cumplir una función estaba logrando romper las barreras que él mismo no había podido derribar. Rodrigo se alejó antes de que lo notaran. Cuando Gael finalmente salió de la silla de ruedas para acostarse, Natalia ajustó las mantas sobre él. Antes de que pudiera salir de la habitación, escuchó su voz baja y vacilante. Gracias. Era la primera vez que le decía eso. Y Natalia supo que aquello era el comienzo de algo nuevo. El cambio en la mansión Montero llegó de forma sutil, casi imperceptible. Pequeños gestos empezaron a romper la barrera que existía entre Natalia y Gael. Él ya no evitaba tanto su presencia y, aunque su humor seguía siendo inestable, los días de silencio absoluto parecían estar quedando atrás. Natalia notaba las diferencias en los detalles, el hecho de que respondía a sus preguntas sin tanto desdén, la forma en que aceptaba su ayuda sin poner los ojos en blanco y, sobre todo, que ya no se encerraba por completo en su propio mundo. Rodrigo también notó ese cambio. En las pocas veces que sus miradas se cruzaban en los pasillos de la mansión, la observaba más tiempo que antes, como si intentara comprender qué exactamente había hecho ella para llegar hasta su hijo de esa manera. Gael nunca hablaba demasiado con él, pero Natalia podía ver que las interacciones entre ellos eran menos frías que antes. Había algo diferente en la forma en que Rodrigo trataba su presencia ahora. Aquella noche, la transformación se reveló de manera inesperada. Natalia estaba revisando algunas anotaciones sobre la fisioterapia de Gael cuando escuchó un golpe en la puerta de su habitación. Al abrir, encontró al niño en el pasillo, visiblemente incómodo. «¿Qué pasa?», preguntó curiosa. Gael bajó la mirada un instante antes de volver a alzarla hacia ella. «¿Quieres cenar con nosotros?». Natalia parpadeó sorprendida. En todo el tiempo que llevaba allí, nunca había sido invitada a cenar en la mesa principal. Comía en su habitación o en la cocina con el personal, evitando invadir el espacio donde Gael y Rodrigo tomaban sus comidas. «Si no quieres, da igual», murmuró él, cruzándose de brazos, como si ya se estuviera arrepintiendo de haber preguntado. Pero Natalia sonrió. «Me encantaría». El comedor de la mansión era tan imponente como el resto de la casa. La lámpara brillaba suavemente sobre la larga mesa de madera oscura, y la cena ya había sido servida cuando llegaron. Rodrigo ya estaba sentado en la cabecera y fijó la mirada en Natalia por un breve instante antes de volverse hacia su hijo. «¿Has invitado a Natalia a cenar?». Gael se encogió de hombros, acercando su silla de ruedas a la mesa. «Sí,
¿Algún problema? Rodrigo no respondió de inmediato. Su mirada volvió a Natalia, y había algo nuevo en ella, una especie de curiosidad silenciosa. En absoluto. La cena comenzó en calma, aunque la tensión aún era perceptible. Gael no era de hablar demasiado, pero Natalia notó que Rodrigo intentaba mantener la conversación, aunque de forma contenida. Le preguntó sobre su trabajo anterior, sobre cómo había decidido ser enfermera. Ella respondió con naturalidad y poco a poco la charla fluyó de manera sorprendentemente ligera. Por un instante, Natalia sintió algo diferente, un atisbo de lo que aquella casa podría ser si el dolor y el aislamiento no la hubieran consumido durante tanto tiempo. Pero la paz duró poco. El sonido del timbre resonó en toda la mansión, cortando el momento de manera abrupta. Rodrigo frunció el ceño, visiblemente molesto. ¿Quién vendría a esta hora? El mayordomo apareció en el umbral de la puerta, con una expresión rígida. Señor Montero, hay un hombre en la entrada. Dice que ha venido a ver a la señorita Natalia. El corazón de ella se heló. ¿Quién? Preguntó Rodrigo, su voz cargada de autoridad. El mayordomo dudó antes de responder. Se ha presentado como Eduardo. La sangre abandonó el rostro de Natalia. El nombre sonó como un golpe, un cruel tirón hacia una realidad de la que había intentado alejarse. Rodrigo notó el cambio instantáneo en su expresión. Su postura se alteró sutilmente, con los hombros tensos y la mandíbula apretada. ¿Quieres verlo? Natalia sintió la presión de la mirada de Gael sobre ella, pero su mente estaba enfocada en otra cosa. ¿Por qué Eduardo estaba allí? La había abandonado sin dudarlo. No había respondido a sus llamadas, había desaparecido de su vida como si nunca hubiera existido. Y ahora, meses después, aparecía de repente, como si tuviera algún derecho sobre ella. Se levantó de la mesa, sintiendo las piernas temblorosas. Yo necesito saber qué quiere. Rodrigo también se puso de pie, con los ojos fijos en ella. Voy contigo. Natalia dudó, pero asintió. No quería enfrentarse a Eduardo sola. Cuando llegaron a la puerta principal, Eduardo ya estaba detrás de las rejas, esperando con una expresión que mezclaba impaciencia y algo parecido a la indignación. Su mirada se fijó en Natalia en cuanto la vio. Así que aquí es donde te has estado escondiendo. Rodrigo avanzó un paso, colocándose junto a ella de forma casi protectora. ¿Qué quieres? Eduardo echó un vistazo a Rodrigo antes de volver a Natalia. Quiero hablar contigo, en privado. Natalia respiró hondo, tratando de mantener la calma. Dilo aquí mismo. Eduardo cruzó los brazos, los ojos llenos de un desprecio que la hizo sentirse como la chica ingenua a la que él había abandonado. Quiero ser el padre de mi hijo. Las palabras fueron un puñetazo directo. Natalia parpadeó, sin comprender. ¿Qué? ¿Me has oído? Lo he pensado mucho y me he dado cuenta de que no puedo ignorar el hecho de que voy a ser padre. Quiero estar presente. Ella dejó escapar una risa amarga. Después de abandonarme, después de desaparecer, ¿quieres que crea que de repente has decidido ser responsable? Eduardo apretó los labios. No puedes simplemente borrarme de la ecuación. Soy el padre de ese niño y tengo derechos. La rabia comenzó a hervir dentro de ella. No tienes ningún derecho. Eduardo abrió la boca para responder, pero Rodrigo dio un paso adelante, su postura imponente. La conversación ha terminado. Eduardo lo miró con dureza. ¿Y tú? ¿Quién eres? Rodrigo ni siquiera pestañeó. Alguien que no permitirá que la molestes. La tensión era palpable. Eduardo apretó los puños, pero sabía que allí no tenía poder alguno. Lanzó una última mirada a Natalia antes de soltar un suspiro forzado. Esto aún no ha terminado. Luego se dio la vuelta y caminó hasta su coche.
Natalia se quedó inmóvil durante un largo rato, sintiendo el peso de la amenaza en sus palabras. Rodrigo permaneció a su lado todo el tiempo, y cuando finalmente lo miró, encontró una expresión que le decía, sin necesidad de palabras, que él estaría allí, sin importar lo que pasara. La tensión en la mansión Montero se volvió algo palpable, como una sombra densa que flotaba sobre cada pasillo, cada conversación interrumpida, cada mirada que Natalia lanzaba al teléfono, esperando nuevas malas noticias. Desde la inesperada visita de Eduardo, sabía que él no se rendiría tan fácilmente, pero cuando recibió la citación para comparecer ante el tribunal en una audiencia por la paternidad del bebé, el miedo se convirtió en algo mucho peor: desesperación. Sentada en el despacho de Rodrigo, miraba fijamente el papel frente a ella, como si las palabras fueran a reorganizarse y revelar un significado diferente. Pero no había error. Eduardo estaba intentando obtener el reconocimiento legal como padre del bebé, y si lo lograba, tendría poder suficiente para impedir que Natalia saliera del país, poniendo en peligro el viaje de Gael a Suiza y arriesgando todo lo que ella había construido allí. «Lo está haciendo para controlarte», dijo Rodrigo con voz firme. «No porque quiera ser padre». Natalia levantó la mirada hacia él. Desde la reaparición de Eduardo, Rodrigo se había convertido en su fortaleza silenciosa. No le hacía promesas vacías, no intentaba minimizar su dolor, pero tampoco la dejaba sola. Desde aquella noche en la puerta, había estado a su lado, asegurándose de que supiera que no tenía que cargar con ese peso sola. «Y si lo consigue». Su voz sonó más débil de lo que le habría gustado. «Si un juez le concede ese derecho, yo...» Rodrigo se acercó, agachándose hasta quedar a su altura, sus ojos fijos en los de ella. «No vamos a dejar que eso ocurra». El «nosotros» hizo que su corazón vacilara. En los últimos días, algo entre ellos había cambiado. El vínculo que antes era solo profesional, ahora se volvía más complejo, más profundo, algo que Natalia aún no se atrevía a nombrar. El suave contacto de la mano de Rodrigo sobre la suya la hizo contener la respiración. No necesitó decir nada más, y por primera vez en días no se sintió completamente perdida. Mientras la batalla legal se desarrollaba, la vida dentro de la mansión seguía su curso, y de forma casi irónica, dentro de esas paredes algo inesperado sucedía: esperanza. Gael, que antes veía la fisioterapia como un castigo, ahora mostraba un progreso real. Pequeños avances que para cualquier otra persona podrían parecer insignificantes, pero que para él y para Natalia representaban una revolución. Aquel día, ella lo acompañó hasta la sala de fisioterapia, donde el terapeuta ya lo esperaba. Normalmente, Gael participaba en las sesiones de manera mecánica, sin grandes expectativas. Pero algo parecía diferente en él aquella mañana. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó el fisioterapeuta, ajustando los equipos. Gael miró a Natalia antes de responder, como si buscara en ella una confirmación silenciosa. «Quiero probar algo nuevo». El fisioterapeuta arqueó las cejas. «¿Qué tienes en mente?». Gael respiró hondo. «Quiero intentar ponerme de pie». Natalia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La última vez que lo intentó, meses atrás, el resultado fue frustrante y la decepción hizo que se rindiera. Pero ahora, al verlo decidido, supo que algo dentro de él había cambiado. Con la ayuda del terapeuta, Gael colocó las manos sobre las barras paralelas y con mucho esfuerzo forzó los músculos que antes parecían inertes. Su rostro se contrajo por el esfuerzo, gotas de sudor brotaron en su frente, pero centímetro a centímetro empezó a levantar el cuerpo. Natalia contuvo la respiración. «Tú puedes», susurró. Gael apretó los dientes, sus brazos temblaban, pero no se rindió, y entonces,
Por un breve instante, sus pies soportaron parte de su peso. No completamente, ni por mucho tiempo, pero fue suficiente. Cuando cayó de nuevo en la silla de ruedas, la sala quedó en silencio durante unos segundos. Entonces, una sonrisa vacilante apareció en los labios de Gael. «Lo conseguí». Natalia no pudo contener la emoción. «Lo conseguiste». El fisioterapeuta sonrió, anotando algo en su libreta. «Esto es un gran avance, Gael. Si seguimos así, no sabemos hasta dónde podrás llegar». Por primera vez, había una esperanza genuina en los ojos del niño. Y Natalia supo que esta vez él creía en ello. La noticia sobre la prueba de ADN que podía realizarse durante el embarazo llegó esa misma tarde. Natalia sintió cómo el peso de la ansiedad le oprimía el pecho cuando abrió el sobre con la resolución judicial. El juez había determinado que Eduardo tenía derecho a exigir una prueba para confirmar la paternidad del bebé. La fecha estaba fijada. El mundo a su alrededor pareció oscurecerse. Rodrigo la encontró sentada en los escalones de la escalera principal, los papeles arrugados en sus manos temblorosas. No preguntó nada, simplemente se sentó a su lado y esperó. «Tengo miedo», confesó ella en voz baja. «Si Eduardo es el padre, intentará quitarme al bebé». Rodrigo mantuvo la mirada fija al frente, su expresión endurecida. «Eso no va a pasar». Natalia giró el rostro para mirarlo y encontró en sus ojos una determinación inquebrantable. «¿Y si pasa?» Rodrigo tomó su mano entre la suya. «Entonces lucharemos, juntos». Ella cerró los ojos por un momento, permitiéndose absorber aquella promesa. Había miedo, había incertidumbre, pero por primera vez también había un nosotros. La espera por el resultado de la prueba de ADN fue una tortura silenciosa para Natalia. Cada segundo parecía alargarse, lleno del miedo a perder algo que apenas había empezado a construir. Durante días, vivió atrapada entre la angustia y la esperanza, intentando convencerse de que, sin importar el resultado, encontraría una forma de proteger a su bebé. Pero, en el fondo, el miedo susurraba que Eduardo aún podía tener algún poder sobre su vida. Rodrigo permaneció a su lado todo el tiempo. No le prometía soluciones mágicas, pero su mirada firme y su presencia constante eran un recordatorio de que no estaba sola. Gael, por su parte, observaba todo desde la distancia sin hacer preguntas, pero su actitud más abierta y menos resistente dejaba en evidencia que él también sentía que algo estaba cambiando. La mañana en que llegó la carta con el resultado, Natalia dudó antes de abrirla. Sentada en la cama de su habitación, sostuvo el sobre entre los dedos, como si el fino papel tuviera el poder de decidir su destino. El corazón le latía con fuerza, la respiración entrecortada. Cuando finalmente rasgó el borde y sacó el documento, sus ojos recorrieron las líneas en busca de la única respuesta que importaba. Y allí, entre los términos científicos y los fríos números, estaba la verdad que nunca esperó encontrar. Eduardo no era el padre. El papel se deslizó de entre sus manos. Por un instante, su mente se negó a procesar la información. ¿Cómo era posible? Durante todo ese tiempo, había creído que el embarazo era consecuencia de su relación con Eduardo. Pero, mientras su mente giraba en busca de respuestas, recuerdos antes difusos comenzaron a resurgir. Una noche, un breve encuentro antes de retomar la relación con Eduardo. Alguien a quien nunca volvió a ver. Alguien que jamás podría saber del bebé. La verdad cayó sobre ella como un impacto y con ella llegó la liberación. Eduardo nunca tuvo ningún derecho. El alivio se apoderó de su cuerpo de forma abrumadora. Las cadenas invisibles que la ataban al pasado finalmente se rompieron, dejando espacio para el futuro. Rodrigo la encontró minutos después, aún sosteniendo el papel entre los dedos. Cuando levantó la vista hacia él, sus ojos estaban empañados,
pero esta vez no por miedo. «Él no es el padre», susurró. Rodrigo la observó por un instante, asimilando la información, antes de soltar un largo suspiro. Natalia vio cómo sus hombros se relajaban, y entonces algo cambió en su expresión. Sin dudarlo, tomó sus manos entre las suyas, sus ojos oscuros más intensos que nunca. «Cásate conmigo». Natalia parpadeó, aturdida. Su corazón golpeó con fuerza contra el pecho, las palabras flotando entre los dos. Rodrigo no parecía nervioso ni inseguro. Había algo sólido y verdadero en esa pregunta. No era una petición impulsiva, no nacía del miedo ni de la desesperación. Era una elección. «Te quiero a mi lado. Quiero cuidar de ti y del bebé. Quiero que seamos una familia, de verdad». Natalia no necesitó pensarlo. Durante todo ese tiempo, Rodrigo había estado a su lado sin pedir nada a cambio. La había protegido, apoyado, y ahora le ofrecía algo que ella nunca imaginó que tendría: un hogar. El sí escapó de sus labios antes de que pudiera contenerlo. La mansión Montero nunca había estado tan viva como el día de la boda. Las luces brillaban por todas partes, reflejándose en las lámparas de cristal, en las copas delicadamente alineadas sobre las mesas, en las miradas emocionadas de quienes presenciaban la ceremonia. El jardín, antes tan solitario, ahora estaba lleno de vida, de risas, de voces, de música suave flotando en el aire. Natalia llevaba un vestido sencillo pero elegante, que abrazaba suavemente su vientre aún discreto. El corazón le latía acelerado mientras caminaba hasta el altar improvisado bajo un gran árbol donde Rodrigo la esperaba. Los ojos de él nunca parecieron tan suaves como en ese momento. Cuando sus manos se encontraron, Natalia supo que todos los fantasmas del pasado finalmente habían quedado atrás. Las palabras fueron pronunciadas, los votos intercambiados, y cuando Rodrigo la besó por primera vez como su esposa, ella supo, sin la menor duda, que aquel era el comienzo de algo verdadero. Pero el momento más inesperado de la noche llegó poco después. En mitad de la recepción, cuando los invitados aún brindaban por la nueva familia, un repentino silencio se apoderó del salón. Natalia se giró y vio a Gael de pie junto a la mesa principal, sosteniéndose en el borde con las manos temblorosas. El tiempo pareció ralentizarse. Él inspiró hondo. Sus ojos brillaban con determinación. Con un esfuerzo visible, tensó los músculos y ante la mirada atónita de todos se irguió, vacilante, pero firme. 1 segundo, 2, 3... lo suficiente para demostrar que la esperanza nunca lo había abandonado. La emoción llenó la sala. Natalia sintió las lágrimas rodar por sus mejillas antes de poder contenerlas. Rodrigo permaneció inmóvil por un instante, absorbido por el momento, antes de acercarse a su hijo y posar una mano en su hombro con orgullo. La mansión Montero, que alguna vez fue un hogar de luto y sombras, ahora era un lugar de nuevos comienzos. Y, mientras Natalia observaba a Rodrigo y Gael juntos, sintió en su corazón que finalmente había encontrado su verdadero hogar. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.